Un cordial saludo. Soy José San Martín, para Jugada Maestra. Soy profesor en la Universidad de Alicante y miembro del Consejo Asesor de Harvard Business Review, entre otras realidades laborales, profesionales, como le quieran llamar ustedes. Estoy aquí para analizar para ustedes lo que ha podido ser, en teoría, un cúmulo de factores, pero también de teorías, respecto de la invasión demográfica producida sobre la ciudad de Ceuta en estos últimos días del verano 2026. Vamos a ver. En primer lugar, hay que tener en cuenta que estamos ante un movimiento geopolítico. Ceuta, Melilla, Gibraltar, todo lo que es el estrecho, significa poder político y poder geopolítico en Estados Unidos. Hay muchas potencias concernidas en ese interés, no solo España y Marruecos, sino también, por supuesto, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, etcétera, etcétera. No ocurre nada en el estrecho, en su extensión más amplia, que no tenga que ver con la geopolítica. Y obvio, esa invasión demográfica, que todos hemos visto con espanto y profunda preocupación, es un resultado de la geopolítica internacional, así de claro. Esas personas llegaron allí, los migrantes, en muchos casos con un deseo genuino de mejorar sus condiciones de vida y en otros, pues con un deseo menos genuino e impulsadas por el gobierno de Rabat. Esto es evidente, hay datos concluyentes al respecto. Vamos a ver, por tanto, los roles, por un lado y por otro, qué interesa a cada parte. En la hipótesis de que Israel estuviese detrás, lo único que pretende, en su caso, sería no solo reforzar a su aliado marroquí, sino sobre todo castigar al gobierno de Sánchez, hasta el punto de humillarle ante la opinión pública española y debilitarle. Eso, por parte de Israel, puede tener sentido, esta teoría, pero hay que tener presente un contraefecto, y es que esta crisis, gestionada de una forma, digamos, contradictoria con los intereses de Israel, pueda reforzar a Sánchez y no debilitarle, aunque parezca lo contrario. Luego explicaré el porqué. Otra teoría es la que afirma que Rabat ha actuado con el consenso o con la aquiescencia de Washington, en el sentido del deseo por parte del gobierno federal de Estados Unidos de también debilitar a Sánchez, pero provocando un cambio de gobierno. Es aquí donde hay, digamos, un factor cualitativo diferencial respecto de la posición israelí. Israel lo que pretende es simplemente un castigo punitivo contra Sánchez, humillarle en público, digámoslo así, independientemente de que haya un cambio o no de gobierno. La clave está para Israel en que Sánchez quede muy tocado y se convierta en un gobierno títere, débil, etc. Esa es la tesis, digámoslo así. En el caso de Washington, el deseo es genuino e intenso de que haya un recambio en Madrid, un cambio de gobierno, etc. También esto tiene sus contrapartidas. ¿Por qué? Porque gestionado de una forma hábil, esa crisis puede reforzar al gobierno que esté e incluso puede cuestionar la viabilidad de la oposición. Por otro lado, Rabat, que no hace falta explicar cuáles son sus motivos, ellos reivindican Ceuta y Melilla, además de los territorios españoles que nunca han sido parte de Marruecos, tuve que explicarlo en la historia, y los reivindican como propios y pretenden acometer un proceso de descolonización que Naciones Unidas nunca han parado porque son territorios jurídicamente españoles y siempre lo han sido, en pie de igualdad con lo que está en Canarias o lo que está en la península o Islas Baleares, entre los territorios españoles. Bien, Marruecos, digamos que le ha dado un puntapié a España al servicio de intereses foráneos. Esto puede tener un efecto incluso más perturbador, y explico el porqué. Si tú movilizas masas, esas masas pueden llegar a un punto en que estén a tu favor, pero también puede haber un momento en que se produzca una crisis. O sea, la masa crítica que se llama, ese momento de ebullición, como explicó perfectamente Georges Ridé, el grandioso historiador francés, cuando estudiaba las multitudes, el papel de las multitudes en la historia. Esa masa se puede volver contra ti. Si no consiguen objetivos inmediatos, el resultado final puede ser que reboten contra aquellos que les han impulsado a conquistar o tomar el poder o realizar una operación que en el fondo se ha demostrado peligrosa, cuando no suicida, en
más de un centenar de casos. Sabemos que ya hay contabilizados más de 100 fallecidos entre los marroquíes que intentaron tomar o llegar a Ceuta, lo cual es la mayor tragedia humana y es algo que en España ha provocado un profundo dolor. Bien, ¿cuál es el problema aquí? Que no hay solución. No hay solución posible porque la convergencia de intereses y de objetivos es totalmente dispar. En España se dispone de pruebas para demostrar perfectamente cuáles han sido los móviles y cuál ha sido el recorrido. Los dos servicios de inteligencia más importantes del país tienen esas pruebas. El gobierno ha tenido acceso a ellas, pero no va a haber ningún tipo de movimiento, no solo por el deseo de evitar una escalada, lo cual sería comprensible, sino porque manifiestamente el gobierno español se encuentra en una situación de debilidad. ¿Cuál es la causa de esa debilidad? Esta es la gran pregunta, que nadie comprende, salvo que tenga información fidedigna. No es normal lo que está ocurriendo. En geopolítica, toda intromisión, todo ataque tiene que tener algún tipo de respuesta, proporcionada, moderada, en el tono que se considere mejor, pero si no hay respuesta, ni la más mínima, tenemos un problema, y es que se crea un precedente que será usado de nuevo en una siguiente estrategia. El objetivo marroquí ha sido claro por parte de su gobierno, pero ese objetivo puede ser usado por fuerzas enemigas de la monarquía alauita para provocar la desestabilización e incluso la caída del régimen monárquico en Marruecos. Esto hay que tenerlo muy presente porque es un problema que se puede producir a medio largo plazo, incluso antes si siguen presionando a las masas de esa forma tan suicida e irresponsable. El gran elemento de análisis aquí es hasta dónde se puede llegar y hasta dónde hay que refrenarse. España y Marruecos están condenados a entenderse, nos guste o no. No se comprende la antipatía que pueda sentir una parte de la élite gobernante en Marruecos por España. La historia es parte del trabajo de los historiadores, pero no de los pueblos. Estar continuamente apelando a unos supuestos agravios, reales o no, que ya al caso casi da igual, que ocurrieron hace un siglo, por ejemplo, realmente no tiene ningún sentido. Nadie dice que se oculten, al contrario, hay que estudiarlos y valorarlos en lo que fue. Pero es eso, en lo que fue, no en lo que es. Si queremos un futuro juntos y tener el poder que corresponde tanto a Marruecos como a España en el estrecho de Gibraltar, sería conveniente dejar de debilitarnos los unos a los otros e intentar generar sinergias en común. Es la única posibilidad. De lo contrario, va a ocurrir lo que va a ocurrir. Estados Unidos e Israel están lejos del estrecho de Gibraltar, pero quieren dominarlo. Y es perfectamente legítimo ese objetivo. En cambio, aquí nos quedamos españoles y marroquíes. Todo lo que no sea algún tipo de acuerdo leal y duradero va a significar el debilitamiento mutuo. ¿Cuál es la parte más débil? Hoy, por un lado, en España es el gobierno actual, pero en Marruecos es todo el sistema político. Me refiero que aquí en España puede caer el gobierno, pero en Marruecos caería el sistema político completo. Y eso incluye a la monarquía. Para los que queremos una monarquía en Marruecos y una situación de estabilidad y prosperidad en Marruecos, este panorama nos resulta extremadamente perturbador. Lo que pueda venir después de la caída de la monarquía sería algo terrible. Mayor desorden, mayor inestabilidad y mayor conflictividad en la frontera. ¿Cómo se puede resolver esta situación? Hacer de lo imposible aquello que sea posible. Hacer de lo inviable lo más viable. Es decir, convertir el problema en una solución. Llegar a acuerdos de sinergias e interacción respecto de lo que es la frontera, que sean válidamente positivos y generar activos de estabilidad, como dijo Kissinger en su famosa doctrina de seguridad, de un país al otro. Si España retirase mañana, gradualmente y de forma discreta, lo que son activos para la estabilidad de Marruecos dentro del país, es sin duda una de las fuentes de preocupación mayores que podría tener hoy día el gobierno marroquí, porque se notarían los cambios. Esta es una situación que hay que tener muy presente. Tenemos que tener aliados, Israel y Estados Unidos son aliados comunes, llevarnos bien con todos ellos, pero el problema está en que nosotros somos los que tenemos que gestionar aquí el estrecho de Gibraltar
y todo el problema enorme que surge en la frontera sur de Marruecos, etcétera, etcétera. Y hay que llegar a algún tipo de hermandad, de amistad entre los pueblos, naciones y gobiernos que están en las dos riberas del Mediterráneo. De lo contrario, vamos a ser la alegría de nuestros terceros países amigos, entre comillas, más bien contrincantes adversarios, que disfrutarán enormemente viendo peleas estúpidas entre marroquíes y españoles por algo que supuestamente ocurrió hace más de 100 años y que a fin de cuentas ya nadie tiene muy presente en la vida actual. Lo que quieren los marroquíes, y están en su perfecto derecho, es una vida mejor, tranquila y próspera, y es exactamente lo mismo que quieren los españoles. El camino está marcado. Todo lo que no sea eso va a ser un conflicto. Pensemos en ello. Una nueva invasión demográfica generaría un conflicto mayúsculo donde tanto marroquíes como españoles serían las partes más debilitadas. Los objetivos de Marruecos son completamente diferentes a los de sus aliados mayores. Y eso Marruecos tiene que examinarlo con cuidado. La estabilidad marroquí depende de un péndulo que se mueve a derecha e izquierda en un zigzag permanente. La movilización irresponsable de las masas puede producir efectos contrarios a lo que se pretende. Y esas masas se pueden dirigir no a la frontera española, sí a la capital del reino. Eso puede ocurrir en cualquier momento, y lo sabemos. Y es lo que hay que impedir que ocurra. Porque si tú le das conciencia a las masas de su protagonismo, de un protagonismo que va más allá, y además esas masas humanas se sienten desprotegidas, malparadas, maltratadas por su gobierno, tarde o temprano alguien allí acabará preguntándose por qué no vamos a pedir cuentas a aquellos que nos envían al mar a morir o a una frontera que se sabe que es imposible. Todo esto requiere de la prudencia política que Baltasar Gracián tanto elogió de aquellos buenos gobernantes que saben mantener el equilibrio en todo momento y lugar. Este es el gran problema que existe hoy día. ¿Qué ocurriría en un escenario de derrumbe del régimen marroquí? Sería una fuente de inestabilidad para todos, un desastre absoluto para Marruecos y para España. Esto es lo que tenemos que tener presente. El gobierno español actual puede caer o no, será voluntad del pueblo soberano cuando vote, pero sería un cambio de gobierno y punto. Y entrará otro gobierno, y luego otro, y luego otro. Eso es la democracia. Pero el problema en Marruecos es mayúsculo en el sentido de que no bastaría un cambio de gobierno. Sería la caída del régimen completo y el hundimiento de su monarquía. Todo esto comportará un inevitable camino de conflicto donde ni los israelíes ni los norteamericanos podrán impedirlo ni hacer nada. El mayor aliado para que eso no ocurra, el mayor aliado de Marruecos, para que eso no ocurra, es justamente el Reino de España. Con esto me despido y deseo todo lo mejor a nuestros estimados espectadores y oyentes. Muchísimas gracias.